ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una de las preocupaciones constantes con Salvador de Lutri en este programa de Tierra Firme es saber el lenguaje, las palabras que utilizamos, dado que tenemos un público tan diverso de toda Hispanoamérica, es que algunas palabras sabemos que pueden sonar mal o ser consideradas, Salvador, como malas palabras. Y al ser específicamente en una latitud del sur de Sudamérica, específicamente, nos encontramos con ese dilema cada vez que vamos a hablar e intentamos de este micrófono ser lo más prudentes posibles al respecto, lo cual es todo un desafío. No solamente es un desafío, Esteban, sino que además debemos cometer muchos errores en ese sentido, porque uno no puede conocer la acepción que cada término tiene en las diversas culturas. Cuando viajo por los países latinoamericanos, siempre suele haber una persona conocida que me ilustra acerca de las palabras que se pueden decir y que no se pueden decir. Uh-huh. Y es notable que palabras que yo uso diariamente en Buenos Aires resultan insultos, por ejemplo, en Lima. Uh-huh. Y palabras que usan habitualmente en México resultan un insulto en Buenos Aires. Lo que quiere decir que esto nos plantea el tema fundamental del lenguaje, uh-huh. Es decir, ¿qué son las malas palabras? ¿A qué llamamos malas palabras o, como decimos a veces, palabrotas? Exacto. Sobre todo en un momento en que tanta conmoción hay, especialmente de los círculos más académicos, de aquellos que manejan el lenguaje, que son puristas, que tratan de mandarnos que utilicemos bien el lenguaje, de lo que ellos llaman un creciente uso de las malas palabras. Sí, yo creo que ese es un capítulo muy especial como para tratar. Una de las personas que se hizo preguntas acerca de las malas palabras, porque creo que lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por mala palabra. Exacto. Porque si una palabra en un lugar es una palabra de uso corriente y en otro lugar toma otra connotación, ¿a qué llamamos malas palabras? Uh-huh. En el año 2004, en la República Argentina, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, se celebraba el tercer Congreso de la Lengua. Uh-huh. Por supuesto que vinieron académicos y catedráticos de todas partes del mundo hispano para discutir este tema con un amplio auditorio que lo siguió durante todo el transcurso del Congreso, que duró varios días. Finalmente, el último día, le dieron para cerrar a Fontana Rosa. Fontana Rosa es un humorista argentino muy famoso, muy capaz, que ya falleció, pero él tenía que cerrar el Congreso. Y en el Congreso, en el cierre, habló acerca de las malas palabras, como lo puede hacer un humorista. Tengo que decir que ese Congreso, que fue tan atildado, tan austero, tan serio, perdió toda su seriedad cuando Fontana Rosa habló y todos se reían a más no poder por el enfoque humorístico que le dio a la mala palabra. Pero en medio de todo lo que dijo, hubo cosas notables que, a pesar de que fueron dichas con humor, tendríamos que considerarlas. Por ejemplo, comenzó diciendo: yo, como casi siempre hablo desde el desconocimiento, me pregunto ¿por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define como tales y por qué? Creo que esta es un gran interrogante. Exactamente. ¿Por qué son malas palabras? Él después humorísticamente dijo: ¿o es que acaso las malas palabras les pegan a las buenas? Por eso son malas, ¿no? Son malas porque son de mala calidad. Cuando uno las pronuncia se deterioran, ¿no? Lógicamente que él estaba bromeando sobre esto, pero estaba planteando un tema muy serio. Uh-huh. ¿Por qué son malas palabras, no? Y yo creo que acá tendríamos que hablar un poco acerca de dónde viene el lenguaje, cómo organizamos nuestro lenguaje. A medida que crecemos, nosotros adquirimos un repertorio lingüístico. Uh-huh.
Es decir, adquirimos una cantidad de palabras que van a formar nuestro acervo y nuestra forma de expresarnos. Seleccionamos los términos, nos apropiamos de las expresiones que hay a nuestro alrededor y tratamos, a través de esos términos, de tener ciertos niveles. Hay niveles altos de lenguaje que llamaríamos culto, hay lenguaje cotidiano, que es el que tratamos de usar en este programa, por ejemplo, comprensible a todo, conversacional, y hay un lenguaje que es grosero. Allí es donde anidan lo que nosotros llamamos las malas palabras, en el lenguaje grosero. Cuando hablamos, escuchamos al otro, recibimos el mensaje, pero de pronto aparece una palabra que hace encender una luz roja. Claro. Es la mala palabra. Uh-huh. Es la palabra que despierta en el oyente, en el que la recibe, una idea, un pensamiento violento, agresivo. No solamente agresivo porque lo están insultando, sino agresivo porque la imagen que presenta, porque todas las palabras en definitiva van formando imágenes dentro de nosotros, es una imagen reprobable. Y eso es lo que nosotros llamamos malas palabras. Se refieren a partes del cuerpo, se refieren a secreciones, se refieren a conductas ligadas a lo sexual. Es decir, la mala palabra está vinculada a todas esas cosas. Y al usarlas, llevan una intencionalidad. Y allí es donde está la mala palabra. Porque si usáramos, por ejemplo, la palabra simplemente para designar algo, ¿no? Como la usan, por ejemplo, los clásicos. Los clásicos utilizan palabras, uno lee el Quijote y se encuentra con palabras que a nosotros en nuestro lenguaje común y diario no las usaríamos y nos resultaría violenta. Pero uno reconoce que cuando usa estas palabras llama a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, está usando la palabra para denominar algo en la forma más descarnada, pero no lleva esa carga agresiva como cuando se la utiliza en el lenguaje oral, cuando la palabra se transforma en obscena. ¿Qué significa que una palabra es obscena? ¿No? El vocablo obsceno, latín, a pesar de que la etimología de la palabra es muy discutida, pero lo que es seguro es que está hablando de algo que está fuera de la escena. Obsceno es lo que está fuera de la escena. Bien. ¿No es cierto? Es decir, que dentro del marco social hay alguien que se fue del marco social al hablar, al mencionar esta palabra, al señalar esta palabra. Quiere decir que violamos las reglas normales de la convivencia. Como que es algo excepcional, digamos. Claro, tenemos una serie de palabras consagradas y tenemos palabras que no queremos ni ver ni escuchar por la carga que llevan. En definitiva, la palabra es un sonido que emite la garganta, pero ese sonido que emite la garganta despierta una idea. Claro. Cuando esa idea que despierta en el otro es una idea agresiva, destructiva, es una mala palabra. Lo que quiere decir que yo puedo usar una mala palabra grosera o puedo utilizar términos correctos y tener el mismo efecto. Claro. ¿No es cierto? Es decir, decirle a otra persona, vos sos un microbio. Claro. ¿No? Sos un microbio. O dentro de esta sociedad te veo como un germen patógeno. Es tan desequilibrante, tan descalificante como una mala palabra. Claro. ¿No? Claro. Pero a veces usamos una palabra mucho más fuerte, mucho más grosera, con una connotación dolorosa y a veces refiriéndonos a lo sexual o refiriéndonos a una secreción del cuerpo o lo que sea. Bueno, esto ya entra dentro de lo escatológico, de lo que es la mala palabra. Ahora, ¿quiénes hablan o quiénes utilizan las malas palabras? Creo que hay dos tipos de personas que utilizan malas palabras. Hay gente que la utiliza constantemente, forma parte de su lenguaje. Lo tiene incorporado. Pero no lleva carga insultante. Ajá.
¿no? Bien. Es decir, sobre todo a mí me molesta mucho, pero en mi país, en Argentina, hay gente que se insulta cariñosamente, ¿no? Es decir, que se dice una palabrota o una palabra descalificante, ¿no? Pero que en el fondo es como un elogio. Nadie se ofende por eso. No. Es terrible esto, ¿no? Esta gente está acostumbrada a usarla permanentemente. Entonces, permanentemente meten estas palabras dentro de la conversación, pero no llevan ninguna intención insultante para con el otro. Forman parte de la necesidad que tienen constantemente de usar esas palabras, y no le dan el significado de insulto para la persona que tienen delante. Lo único que hacen es mostrar que su nivel de lenguaje es pobrísimo. Y que lamentablemente tienen un lenguaje degradado, pero no ofenden. Claro. Hay otros que por el contrario ya las palabras la usan con intención insultante. Entonces ya la palabra tiene un objetivo, el objetivo es golpear al otro, ¿no? Son situaciones que provocan o que surgen de momentos de irritabilidad, de agresividad, y entonces aparecen insultos a la familia, insultos al modus vivendi de ciertas mujeres, sí. Insultos que incluyen lo sexual, insulto a las profesiones, es decir, insultos que van tomando diferentes matices, pero que llevan en sí una carga destructiva. Estas son tal vez las más agresivas, las más destructivas, ¿no es cierto? Notablemente se hace un hábito la mala palabra. La que surge en el momento de ofuscación, ¿no? Revela algo que hay dentro de la persona, pero esa persona socialmente puede ubicarse todavía. Ajá. Pero hay otros, que es el que la usa cotidianamente, para los que ya hay lugares donde hay centros de reeducación. Yeah. Y así como hay alcohólicos anónimos y como hay trabajo para los ludópatas, los que tienen la patología del juego, hay lugares donde ya se está tratando de conversar con gente para que corrija su estilo de hablar, porque llega un momento que son cloacas vivientes, ¿no? Y otra cosa que llama la atención también en esto de las malas palabras es por qué la mención permanente a la mujer, claro, más que al hombre. Yeah. Y esto parece ser que forma parte un poco del machismo que tenemos los latinoamericanos. Es decir, que el insulto esté dirigido a la mujer, claro, o involucre a la mujer, ¿no? Es decir, se califica a la persona en relación, ¿no? Como dicen en algunos países latinoamericanos, le mentó a la madre, claro, ¿no? Es decir, le mencionó a la madre, y no se la mencionó justamente elogiosamente, ¿no es cierto? Sino asoció a la madre con alguna profesión que tiene que ver con lo sexual, ¿no es cierto? Vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Salvador? Estamos avanzando, tratando de entender qué es lo que pasa cuando se utilizan las malas palabras o lo que se entiende por malas palabras de una manera tan descalificadora. ¿Usted cómo las utiliza? ¿Cómo logra coordinar sus pensamientos de manera que los transmita con palabras que sean honrosas? ¿Lo logra hacer? Ya venimos en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
los niños, quienes son los que están experimentando, conociendo el lenguaje con el cual comunicarse con el resto de las personas que le rodean, aprenden palabras que a veces las repiten sin saber su contenido. Y la madre, en ese uso de las malas palabras que a veces sale de la boca de los niños, le dice: te voy a lavar la boca con jabón, como una manera de limpiarle el habla a su hijo de esa manera, Salvador. Bueno, algunas madres de antes, ahora hay muchas madres que las dicen ellas también, ¿no? También. Ese es el problema, ¿no? Claro. Yo creo que los hábitos que vamos adquiriendo tienen siempre un origen. ¿De dónde surge que hoy se utilicen más malas palabras que antes? Uh-huh. Bueno, el problema comienza, digamos, en las últimas décadas. Se dice que cuando el destape español, cuando la caída de Franco, uh-huh, comienza en España y se traslada después a muchos países latinoamericanos. Es indudable que las salidas de las dictaduras en América Latina produjo algo así como un destape, claro, que afectó al lenguaje. Luego tanta represión en todos los aspectos. Claro, aparecía entonces la mala palabra como una manifestación de violencia, porque siempre la mala palabra tiene una carga violenta. Creo que muchas veces es lo que se oye, cómo aprenden los niños las malas palabras, y porque las oyen. Uh-huh. Pero todos hemos oído malas palabras, todos las hemos aprendido en esa forma. Lo que pasa es que muchas veces se oyen dentro de la casa. Entonces ahí es donde aparece la primera manifestación, ¿no? La palabra usada dentro de la casa lleva una carga educativa. El niño comienza a adoptarla él también. Claro. También sabemos que los medios están usando muchas palabrotas, ¿no? Uno va a ver una película en el cine y se escuchan palabrotas, en el teatro también, en la radio, en la televisión, se están escuchando palabras groseras. Muchas veces, en el cine sobre todo, en las ficciones, se pueden escuchar algunas palabrotas porque se está componiendo un personaje que se caracteriza justamente por eso. Pero no se justifica que alguien que maneja un medio de difusión como un periodista o una persona que está teniendo una conversación educativa en un medio utilice malas palabras. Creo que ahí es donde ya nos excedemos. Estás hablando de los formadores de opinión, claro, sobre todo. Uh-huh. Los formadores de opinión tendrían que abstenerse permanentemente de usar malas palabras. Ellos marcan un poco el nivel de lenguaje. Y por otro lado, tenemos que pensar que hay un entorno muy fuerte que está denigrando el lenguaje y que nos llega a todos. Esto habla también de que estamos viviendo en una sociedad cada vez más degradada en ese sentido. La cantidad de palabras que usa el vocabulario se ha ido empobreciendo numéricamente. Y la mala palabra a veces resulta ser un atajo para decir ciertas cosas. Cuando yo tengo, en vez de decir, esta persona me desagrada por tal y cual motivo y por esta u otra actitud que tiene, de pronto digo, esta persona es, y coloco una palabrota. Y ya ahorré un montón de explicaciones. Claro. La palabrota, en alguna medida, me está ayudando a expresarme por mi pobreza, porque estoy empobrecido en mi lenguaje. Lo que quiere decir que la palabrota es también como una forma de subsanar el problema de carencia de lenguaje en la persona. Esto ya es sumamente peligroso, porque si realmente estamos necesitando esta forma de expresarnos porque no tenemos palabra, esto habla muy mal de la educación que está teniendo nuestra sociedad. No, la falta de riqueza de comunicación. Uh-huh. Ahora, los que enseñan tienen la tremenda responsabilidad, una responsabilidad superlativa, en enseñar correctamente a utilizar la lengua castellana para expresarse. Y los que utilizan los medios tienen también responsabilidad porque ellos también están educando, forman opinión y por lo tanto tienen que educar correctamente. Pero además yo creo que la mala palabra muchas veces en nuestro contexto latinoamericano se usa por esnobismo.
que queda bien decir una palabrota. Se siente la persona que es transgresora, que rompe los moldes, ¿no? Que es progresista. Esta es una palabra que es interesante como se usa hoy en Latinoamérica, ¿no? Es progresista, ya no creemos más en el progreso, sino en el progresismo. Sí. Yo digo, nuestros países no necesitan progresismo, lo que necesitan es progreso, ¿no? Pero hemos instaurado la palabra progresismo, unismo más. Y bueno, una señal de progresismo es justamente decir una palabrota. Claro. Lo que señala justamente que si algo no somos es progresista, somos retrógrados, porque volvemos a las cavernas. Ahora, un viejo refrán español decía que a las palabras se las lleva el viento, ¿no? Es decir, que las palabras no tienen tanta importancia, ¿no? Sino que la palabra es algo que pasa. No es este el pensamiento de Jesucristo. Cuando él habló de la palabra, él habló de el fruto que da el árbol. Y así como decía él, del árbol malo se va a sacar un mal fruto, del árbol bueno se va a sacar un buen fruto. Y la expresión del lenguaje dice que sale del tesoro del corazón. Qué interesante. Quiere decir que lo que hay dentro de la persona es lo que sale por su boca. Esa persona que habla como una cloaca, ¿no?, que está permanentemente arrojando basura, es porque tiene basura dentro de su corazón. Porque lo único que puede sacar de adentro es eso. Pero Jesús decía también, toda palabra ociosa, banal, superficial, que hablen los hombres, de ella van a tener que dar cuenta. Es decir, que las palabras no se las lleva el viento, son el sello de lo que nosotros somos, son la expresión de nuestra personalidad. Porque, y aquí era donde Jesús pone la bomba sobre el tema de las palabras, dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es decir, que las palabras expresan tanto el mundo interior de la persona que dicen lo que la persona es. Saque usted, amigo oyente, las conclusiones cuando escucha hablar a otro. ¿Qué es lo que está teniendo en el corazón? Lo que tiene en el corazón es lo que sube a los labios, a la boca. Si sube toda esa escoria, es porque en el corazón hay eso. Ahora, cuando un corazón está realmente renovado, las palabras que salen son como los buenos frutos de los buenos árboles. Hacen bien al que está al lado nuestro. Hacen bien al otro y nos hacen bien también a nosotros. Por eso Jesucristo no solamente enseñaba a sus discípulos acerca de las cosas trascendentes espirituales, sino también acerca de estas cosas cotidianas. Porque una vida espiritualmente renovada es una vida que utiliza bien las palabras y que sabe la carga que tienen las palabras, sabe la importancia que tiene la comunicación y sabe que en definitiva cuando abrimos la boca estamos mostrando en la superficie lo que hay dentro de nuestro corazón. Si Jesucristo ha limpiado nuestro corazón, lo que sale de la boca va a ser algo limpio. Si nuestro corazón está sucio, lo que sale de la boca va a ser suciedad. Por eso es importante controlar nuestras palabras, porque nuestras palabras revelan lo que tenemos dentro.
la música de Bach en Tierra Firme. Queremos escucharla a usted ahora con su opinión de este enfoque sobre las malas palabras. Por correo electrónico, hágalo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, la transcripción del programa para poder también leer el texto, lo que hemos conversado con Salvador, y dejar su opinión porque está en formato de blog. Además de muchas otras cosas que están allí gratuitamente para que usted acceda a ellas. www.tierrafirmertm.org. Nos vamos despidiendo por esta jornada, esperando encontrarle cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.